Manuel Atienza, que es, muchos de ustedes seguramente lo conocen, saben quién es un gran filósofo, quizás el más importante hoy de lengua hispana, que está enrolado en las teorías constitucionalistas, dice que frente a este fenómeno del constitucionalismo, los pensadores eligen tres caminos, o, por decirlo en términos de la calle, no le dan bolilla, ¿sí? Pasa desapercibido, creen que no incide en absoluto en el modo de operar en el derecho. Hay otros que lo reconocen, que le dan la importancia que tiene, pero creen que se puede seguir haciendo derecho del modo tradicional, pensando el derecho del modo tradicional, si se quiere, de un modo positivista, del modo como casi todos nosotros hemos sido formados para pensar el derecho. Y hay un tercer grupo de juristas que creen que frente a este constitucionalismo que estamos tratando de describir, de explicar, hay que actuar de una manera distinta, hay que hacer algo distinto, hay que pensar el derecho de una manera distinta y hay que trabajar el derecho de un modo distinto. Hoy en día esta última corriente, denominada también constitucionalismo, y por eso remarco antes constitucionalismo como hecho, para decir, bueno, también está el constitucionalismo como corriente de pensamiento, como idea, como interpretación del fenómeno. Hoy esta corriente es, diría yo, nuestros sistemas jurídicos, la corriente predominante, la corriente que tiene mayores adeptos, la que tiene mayores seguidores. Por nombrar algunos de los autores más importantes, podemos empezar por Dworkin, por Ronald Dworkin, que fue de algún modo no el creador del constitucionalismo como corriente, pero el que abrió la puerta a toda esta idea de empezar a trabajar con los principios, ¿sí? Abandonar esa idea, digamos, positivista de que el derecho es solamente norma, conjunto de normas, sistema de normas, para pasar a mirar el sistema jurídico como un sistema de reglas más principios, ¿sí? Después de Dworkin podemos mencionar, digamos, hay muchos, pero los más importantes, los que más pueden haber escuchado ustedes hablar, Robert Alexy, un alemán que hoy en día quizás sea la voz más trascendente en esta corriente jurídica, sobre todo en todo el tema de la ponderación de principios, Manuel Atienza como autor de habla hispana, en Italia los penalistas seguramente han trabajado mucho con él, Luigi Ferrajoli es un constitucionalista. Todos estos no es que piensan lo mismo, ¿sí? Piensan cosas distintas y en algunos casos muy distintas. Ferrajoli tiene discusiones tremendas con Atienza en un montón de cuestiones, pero los une, digamos, el considerar que el constitucionalismo como hecho ha generado la necesidad de elaborar algo distinto, digamos, que tenga en cuenta, que dé cuenta de este fenómeno de las últimas décadas. En el derecho nacional podemos ubicar a Nino, a Carlos Nino, como un constitucionalista con algunos matices, y hoy en día podemos nombrar un santafesino que, digamos, nadie es profeta en su tierra, porque, digamos, si yo lo nombro en Santa Fe, nadie se asombra ni nadie hace reverencias, pero que es muy leído en España y en México, que es Rodolfo Vigo, ¿sí? Rodolfo Vigo es un ius naturalista, ¿se acuerdan de la vieja discusión con la que nos formamos todos entre ius positivismo y ius naturalismo? Discusión que ha quedado, digamos, la ha pasado por arriba este fenómeno del constitucionalismo. Bueno, él se ha, digamos, adherido a la postura constitucionalista, que ha sido, digamos, un lugar muy propicio para todos los que propiciaban el ius naturalismo, se han, digamos, de algún modo agolpado ahí bajo las arcas del constitucionalismo. Entonces, constitucionalismo como hecho, ¿sí? Que implica básicamente que la incidencia decisiva que pasa a tener la Constitución en el modo de operar en los sistemas jurídicos, ¿sí? Fíjense que estoy hablando del modo de operar y no estoy diciendo una cuestión teórica, académica, estoy hablando de cómo se lleva a cabo, cómo se opera, cómo se construye el derecho, ¿sí? Cambios en cómo se trabaja con el derecho. De la mano de este fenómeno constitucionalismo, constitucionalización del derecho, yo diría que es el mismo fenómeno, nada más que desde otra perspectiva, encontramos esto de la convencionalización, esto del control de convencionalidad o el convencionalismo. ¿Qué implica esto? A grandes rasgos, un fenómeno muy parecido que se da simultáneamente y que también tiene los mismos orígenes, pero que se da en el plano internacional con la creciente celebración de tratados internacionales, con la creciente proclamación de distintos tipos de declaraciones e instrumentos internacionales, mayormente que giran en las últimas décadas alrededor de los derechos humanos. Derechos humanos que siempre hay que volver a recordar, sobre todo si hay estudiantes acá, que no se agotan con
los problemas que han tenido las víctimas del proceso en la Argentina, o, digamos, o que se relacionan exclusivamente con las derivaciones negativas que ha tenido la dictadura, el proceso militar en nuestro país, porque, digamos, en nuestro país, generalmente cuando se habla de derechos humanos, recurrentemente estamos hablando de esto, ¿sí? Cuando decimos derechos humanos pensamos en Eve de Bonafini, o pensamos, digamos, en juicios a militares, etcétera, etcétera, y en realidad, digamos, esto excede con creces y absolutamente esta idea, digamos, que obviamente que está dentro de la protección que reconocen, digamos, o que permiten los derechos humanos. Digamos, internacionalmente comienzan, digamos, a declararse distintos derechos humanos en distintos ámbitos, o sea, empiezan con declaraciones generales sobre los derechos humanos alrededor de la dignidad, y hoy tenemos declaraciones de derechos humanos específicas, digamos, que aluden a determinadas situaciones de vulnerabilidad específicas, como la de ancianos, discapacitados, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Comienzan a celebrarse en el plano internacional tratados internacionales, convenciones internacionales, ¿sí? Convenciones que declaran derechos, proclaman derechos y en las cuales los estados asumen compromisos concretos alrededor de esos derechos, en la protección de esos derechos, en la preservación de esos derechos, en el respeto de esos derechos. Entonces, esto produce como fenómeno la incorporación al derecho interno que tradicionalmente prescindía prácticamente de cualquier fuente internacional, de estas fuentes internacionales que van cobrando cada vez más importancia. En nuestro país, alrededor de los derechos humanos, tiene una importancia superlativa, ya lo sabrán ustedes, no necesito dar cátedra de esto, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Americana de Derechos Humanos, que rige en nuestro país, fue ratificada en el 84 con el regreso de la democracia, y que, digamos, establece, porque por ahí me acuerdo al menos de haber, cuando era estudiante, leído algo de esto y digamos, uno lo veía como todas declaraciones genéricas, bueno, en la práctica esto qué incidencia tiene. En lo que estamos hablando tiene una incidencia tremenda en cuanto a que los estados que suscriben esta convención, que suscribieron esta convención, han asumido compromisos muy serios en torno a los derechos que ahí se declaran y en torno también a la autoridad que le acuerdan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo tal que ya desde hace unos cuantos años, sobre todo a partir del 94, cuando este tipo de convenciones y tratados pasa a tener jerarquía constitucional, artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, cuando comienza a tener, a partir de ahí, con mayor medida todavía, comienza a hablarse, digamos, de la paridad de relevancia jerárquica de la fuente internacional que tenga que ver con derechos humanos, por ejemplo, digamos, el Pacto de San José de Costa Rica, incluso las recomendaciones y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, digamos, paridad con la, digamos, Constitución Nacional, con los fallos de nuestra Corte Suprema. Y esto ha ido más allá porque hoy tenemos varios autores, Sagüez es uno de ellos, que nos hablan de una supremacía de la fuente internacional, ¿sí? De la supremacía de la fuente internacional por sobre nuestra Constitución Nacional, supremacía de los fallos de la Corte Interamericana por sobre, digamos, la jurisprudencia de la Corte de algún modo ha reconocido. Esto podemos discutirlo en todo caso, pero en algunos fallos, Maceo y otros, digamos, ha reconocido la importancia. Entonces, estamos hablando de, digamos, una creciente proliferación de tratados, de instrumentos internacionales que giran alrededor de los derechos humanos, que van cobrando importancia en los derechos internos al punto tal de que se colocan, digamos, en paridad con las constituciones. Entonces, a partir de esto, hoy los jueces, ¿sí? En nuestro sistema al menos, en España ocurre algo distinto porque ellos se manejan con tribunales constitucionales, pero en los sistemas como el nuestro, con el control de constitucionalidad difuso, los jueces, aún los jueces digamos, que atienden cuestiones de menor importancia, ¿sí? Pongamos económica y demás, todos los jueces tienen a su cargo el control de constitucionalidad, pero también lo que se llama el control de convencionalidad. Tienen a su cargo el velar porque las normas del derecho interno, cualquiera sea la que se quiera aplicar al caso,
no contradiga, ¿sí?, esté, digamos, conformada con la fuente constitucional y con la fuente internacional con jerarquía constitucional. Esto es nuevo, esto lo trae el Código Civil, lo inventó Lorenzetti, lo inventó el nuevo Código Civil, indudablemente no. Estamos hablando de un proceso, y de un proceso que nosotros tendríamos que haber asimilado todos desde hace por lo menos unos 20 años. Lo ha asimilado en gran parte la Corte, sobre todo en las últimas integraciones, no inmediatamente, pero sí a partir de las últimas integraciones, cuando aparece Lorenzetti, cuando aparece Hayton, Argibay, etcétera, etcétera. Y poco a poco lo fueron asimilando los tribunales superiores de provincias y ya hoy, digamos, gran parte de los tribunales de todo el país de algún modo se han ido adaptando a esta nueva manera de enfocar el derecho. Los abogados, algunos han hecho algo al respecto, pero seguimos viendo en la práctica abogados que de esto no tienen la menor idea, ¿sí? Abogados que pudiendo fundar, digamos, de una manera mucho más apta, fundar mucho mejor sus casos, siguen limitándose a abrir el libro, como decíamos hoy, de Borda, Llambías o de quien sea, y algún repertorio citando algún fallo viejo de la Cámara Nacional Civil, cuando en realidad, si se informaran un poco más, si, digamos, se enrolaran en este cambio que hay que, digamos, receptar, estarían tal vez abriendo cada tanto al menos un libro de derecho constitucional, mirando a ver qué ha dicho la Corte Interamericana sobre esta cuestión o sobre esta otra. Fíjense, les voy a poner un ejemplo muy concreto de en qué medida el sistema jurídico argentino todavía, a pesar de que la Constitución ha sido modificada en el 94 y esto tendríamos que haberlo asimilado a partir de entonces, cómo el sistema jurídico argentino por ahí es como que no termina de entender este enorme cambio que rige para todos. Sabrán ustedes que el año pasado se dictó de la mano de eliminación, luego de eliminar 3 artículos del Código que regían la materia de responsabilidad del Estado, ¿sí? Se dictó la Ley de Responsabilidad del Estado, 26994 creo que es el número, la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, una ley dictada para el Estado Nacional, digamos, destinada a regir la responsabilidad del Estado Nacional, invitando a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherirse. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad o trabajan con eso, yo ando un poco en esa temática y, digamos, es como que la he leído bastante y la he estudiado, y además de un montón de defectos de todo tipo que uno puede encontrar en la misma, lo que yo veo es que hay una especie de una exagerada, digamos, restricción de la responsabilidad del Estado. Es como que el legislador, en donde ha podido, ha puesto alguna valla, ha puesto alguna traba, ha puesto algún obstáculo para que el Estado sea responsable. Les aclaro que yo no hablo, yo no soy abogado de compañías de seguro, yo soy abogado del Estado en Santa Fe, de trabajo, digamos, como estoy a cargo de la parte de responsabilidad en la provincia de Santa Fe. Pero esta ley nacional es restrictiva, claramente restrictiva. Los que andan en el tema se acordarán, qué sé yo, que en materia de responsabilidad por acto lícito el daño tiene que ser no solamente cierto, porque es algo obvio y tradicional y demás, sino que tiene que ser actual, de tal manera que se está dejando de lado, por ejemplo, el daño futuro. La relación de causalidad no solamente tiene que ser adecuada, como tradicionalmente ha sido en nuestro sistema jurídico, sino que además tiene que ser exclusiva. Esto quiere decir que si aparece otro co-causante del daño, la responsabilidad del Estado desaparecería. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esta ley no puede, pero de ningún modo, superar un test de constitucionalidad, ni menos aún de convencionalidad. Si ponemos esta ley y la confrontamos con principios que hoy indiscutiblemente los autores reconocen en la Constitución Nacional, como el de la reparación plena, por ejemplo, que la Constitución no lo diga, es un derecho implícito, una garantía implícita, y los criterios de la Corte Interamericana y las recomendaciones y la propia Convención Interamericana que nos habla de una indemnización justa para la víctima del daño, este tipo de cercenamientos, este tipo de restricciones, imposible que supere un test de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, fíjense, les estoy marcando un ejemplo de cómo el propio sistema jurídico sigue, digamos, año 2014, generando, digamos, creaciones legislativas, en este caso, que confrontadas con la Constitución y con las convenciones vigentes no podría superarlas. Y si esto llegara, supongamos que una víctima
de alguien a la que solamente se le reconoce un daño actual y no un daño futuro, o en todo caso que se le rechaza una demanda de daño contra el Estado porque hubo otro co-causante, entonces no hay una... Si llega a la Corte Interamericana, indudablemente que la Corte establecería, digamos, una medida, digamos, sancionando al Estado argentino y disponiendo la modificación de esta norma cercenatoria. Entonces, en el derecho hoy, en todo lo que hacemos, tenemos que empezar a manejarnos así. Tenemos que empezar a manejarnos con la Constitución, con las convenciones internacionales. Estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, pero luego en el segundo módulo vamos a hablar un poco más, o aludiremos al menos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo me imagino que acá hay gente que trabaja, ya sea como jueces, o como asesores, o como fiscales, etcétera, la temática de menores. Y a lo mejor, bueno, me dirán que no, pero yo creo que también este cambio que debió operar hace muchísimo tiempo, la Convención sobre los Derechos del Niño rige desde el año 90 en la Argentina, desde el 90, y yo digamos, me juego a que difícilmente desde el año 90 en todas las jurisdicciones del país se esté trabajando alrededor de la idea del interés superior del niño, el interés superior del menor, y tratando de ver cómo esto del Código Civil, cómo adaptamos a esta idea, porque el Código Civil era totalmente incompatible, es incompatible hoy todavía con varios principios de esta convención, y esto recién hace poco que se está empezando a trabajar y se está actuando de un modo distinto hace poco. Bueno, en el peor de los casos hay que empezar a hacerlo, si no lo hicimos hasta ahora, y eso es lo que quiero, digamos, remarcar hoy, como para que nos vayamos con la idea, aquellos que no hayamos hecho este cambio, este clip en la cabeza, vamos a tener que hacerlo, ¿sí? No como consecuencia directa del nuevo código, porque el nuevo código, vuelvo a repetir, en esto no inventa nada, sino porque esto debimos hacerlo hace 20 años al menos, y si no lo hemos hecho, tenemos que empezar a cambiar. El segundo tema, ¿qué hizo el código? Porque estamos hablando de constitucionalización y de convencionalización. ¿Qué hace el nuevo Código Civil y Comercial al respecto? ¿Sí? Parte de esto lo vamos a ver luego, cuando hablemos del título preliminar, donde vamos a encontrar un poco esta adaptación del código a estos nuevos procesos, ¿sí? Pero lo que hace básicamente el nuevo código en distintas normas es, por un lado, adoptar cierto lenguaje constitucional, ¿sí? Toma, digamos, algunas nociones, algunos conceptos que vienen de la Constitución, trata de acomodar la legislación civil a esos mandatos constitucionales, por ejemplo, cuando reconoce derechos o nos habla de las comunidades indígenas, por ejemplo, cuando habla de derechos de incidencia colectiva y de bienes de incidencia colectiva, cuando incrementa o acentúa la protección de los consumidores, etcétera, 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 a lo largo del medio ambiente, protección del medio ambiente y demás, hay, digamos, una asimilación por ese lado. Hay una asimilación también de todo lo que es el convencionalismo cuando, como vamos a ver luego, cuando en materia de capacidad, por ejemplo, toma, digamos, muy en cuenta las convenciones internacionales, estas que acabo de mencionar, y hace una especie de desarrollo de esas convenciones, ¿sí? En todo lo que hace a la capacidad del menor, en lo que hace a la capacidad de las personas con problemas de adicciones y de enfermedades mentales y demás. Y sobre todo, digamos, asimila este constitucionalismo en la primera parte, que es lo que vamos a ver seguidamente. Segundo tema que tenemos dentro del módulo, del cual voy a hablar más brevemente, voy a ser menos pesado en esto, es el tema titulado Bases axiológicas del nuevo Código Civil y Comercial. Este tema ya de por sí es medio, digamos, no digo confuso, porque no quiero hacer imputaciones al que lo estableció así, pero es un tema muy complejo de abordar porque nos metemos en el tema de la axiología, ¿sí? En un tema que, digamos, hay enormes controversias en torno a todo lo que son los valores y el rol que juegan los valores en el derecho. Por lo tanto, no lo vamos a tratar desde un punto de vista filosófico, además de que esto no es una reunión de filósofos ni de teóricos, y yo tampoco tenía condiciones de hablar de eso. Vamos a hablar, digamos, dos o tres cositas nomás en cuanto a qué ideas rectoras, sí voy a enfocar esto de los valores, de las bases axiológicas, más como ideas rectoras, si se quiere, principios, ¿sí? Ha tenido el Código Civil y Comercial, o ha tenido el legislador, la comisión redactora, para establecer los cambios que ha establecido a través del nuevo código. Yo no voy a agotar el elenco de estas ideas rectoras. Todos ustedes seguramente ya han escuchado presentaciones del nuevo código. Hoy, si abrimos internet y ponemos YouTube, Código Civil y Comercial, tenemos cerca de, qué sé yo,
20 charlas, conferencias que hablan de esto, y no quiero reproducir lo mismo que dice Lorenzetti, De Lorenzo, el primer Mager, etcétera, etcétera. Yo lo que me gustaría hacer es destacar un par de ideas rectoras que por ahí no son tan destacadas porque tal vez no tengan, digamos, una importancia esencial, pero a mí me parece que vale la pena recalcar. Una idea que, digamos, que subyace en el nuevo código, una idea rectora, si lo quieren un principio, si lo quieren un valor, es el de prevención, ¿sí? En el nuevo código hay, digamos, muy presente está la idea de prevención. A diferencia del viejo código de Vélez, en donde casi todo estaba armado para la reparación, para ver cómo se solucionaban conflictos ya planteados, ¿sí? Acá, digamos, hay varias normas que aluden específicamente a la prevención, tienden a lograr que estos conflictos no se produzcan, no acaezcan en la realidad. Principalmente estamos hablando en materia de responsabilidad civil. Sabrán ustedes que, digamos, el nuevo código, una reforma importante que hacen en el tema de la responsabilidad civil es, desde el vamos, decir que la responsabilidad ya no es solamente reparatoria, ya no tiene, digamos, una función de reparación del daño, sino que tiene cuanto menos dos funciones. En el proyecto original tenía tres y esto quedó un poco en el camino porque tuvo una modificación, pero hoy quedó, digamos, al menos con dos funciones. Primero, una función de prevención, ¿sí? La idea de que la responsabilidad civil como sistema tiene que tender a evitar la producción de daños, en primer término, y luego recibe la función reparatoria o la función de reparación. Entonces, no se limita a decir esto, sino que establece un deber, artículo 1700 y pico, no recuerdo ahora el número y no vale la pena buscarlo, pero establece, digamos, deberes concretos, tanto aquel que está causando por causar un daño, como aquel que está sufriendo por sufrir un daño, deberes muy concretos en torno a evitar que los daños se produzcan y, en todo caso, evitar que los daños se engrandezcan, que se magnifiquen, que se hagan más grandes. Es decir, todos tenemos el deber, aun cuando seamos la víctima de los daños, de hacer todo lo posible para que ese daño que estoy sufriendo no se torne más importante, más gravoso y demás. Esto tiene implicancia después porque en un juicio de responsabilidad civil puedo llegarlo a perder en parte, ¿sí? Si me prueban que yo fui, digamos, con mi conducta de algún modo co-causante de ese daño que pretendo, digamos, sea indemnizado. Además de estos deberes, digamos, en materia de responsabilidad civil se crea una acción, digamos, hay varias normas procesales en el nuevo código, una acción de prevención del daño. Es una acción bastante particular que permite a la víctima, digamos, pedirle al juez que adopte medidas necesarias a prevenir daños, o sea, que daños que se amenazan producir no se produzcan, o daños que se están produciendo y que son de ejecución continuada se suspendan, se corten. Puede hacerse conjuntamente con una acción de reparación, separadamente, puede incluso hasta ser un incidente dentro de un proceso de reparación de daños. Muchos estarán pensando, bueno, en realidad es sobreabundante porque a través de cautelares, a través de medidas autosatisfactivas, hoy podríamos echar mano, digamos, a determinadas reglas procesales que protejan nuestros derechos en materia preventiva. Esto es cierto, pero convengamos en que a veces los abogados, por ahí, por no tener muy en claro por dónde encarrilar las cosas, en qué marco procesal tenemos que encarrilar las cosas, no querer embarcar en una aventura a nuestros clientes y demás, a veces nos quedamos quietos y no hacemos nada porque tenemos miedo de perder las costas o perder tiempo o plata. Entonces no está mal tener, digamos, bien en claro acciones, digamos, que, bueno, casos de daños y en donde además de la reparación queremos evitar un daño, o en todo caso solamente queremos evitar que un daño se produzca o se magnifique, bueno, tenemos una acción concreta. Habrá que ver, digamos, procesalmente cómo se hace la adaptación de esta norma contenida en la legislación de fuerza. Pero además de esto, en materia de responsabilidad, hay prevención en muchos otros lugares del código. En materia contractual hay muchas reglas que hacen a la prevención, en el ámbito precontractual también. En el ámbito, por ejemplo, un ámbito insospechado en términos de prevención, yo no sé si han leído ustedes algo en cuanto al, no creo que hayan leído porque nadie lee esto, pero el tema del vicio del error. Yo digo vicio del error y casi todos pensamos un vicio que estudiamos en Civil 1 en la facultad y que después en la práctica nunca más lo vimos porque no hay casos prácticamente, es difícil encontrar casos de error en la jurisprudencia. ¿Y por qué no se encuentran casos de error en los repertorios jurisprudenciales? No se encuentran porque
porque los abogados no se deciden a iniciarlos. ¿Y por qué no se deciden? Porque el requisito, recordemos, esto estamos recordando civil, el requisito básico para que proceda la anulación de un acto jurídico con fundamento en el error era que había que probar que, digamos, que había habido razón para errar, ¿sí? El error tenía que ser excusable. Yo tenía que probarle al juez que había obrado erróneamente, ¿sí? Y que ese error era excusable. Y esto en la práctica, digamos, en lo que hace a la práctica forense, en lo que hace a la prueba, es muy complejo y prácticamente entonces no se daban o no se dan acciones fundadas en el error. Esto cambió en el nuevo código, es un cambio que puede pasar desapercibido, yo creo que es trascendente, porque para todos el error va a tener un protagonismo nuevo. Ahora el requisito dejó de ser la excusabilidad y el requisito es que el error tiene que ser reconocible. En los actos bilaterales o bilaterales recepticios, al menos, que son la mayoría de los actos jurídicos, el error tiene que ser reconocible. ¿Reconocible por quién? Reconocible por el que celebró el acto con aquel que obró erróneamente. Fíjense cómo se pone el eje, no en la persona que obró, la persona que obró con la voluntad errónea o sin voluntad en todo caso, sino que el eje se pone en el otro, ¿sí? Y ese otro va a tener que probar en un juicio de error que él no pudo reconocer el error, ¿sí? No pudo darse cuenta que la otra persona estaba actuando merced a un desconocimiento o a una ignorancia, digamos, de determinado elemento del acto jurídico, como puede ser el sujeto con quien actuaba, el objeto, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a cambiar dramáticamente el funcionamiento del instituto porque el error va a empezar a tener necesariamente, digamos, todos los abogados vamos a tener que mirarlo porque en muchos casos en donde hoy ni se nos ocurre plantearlo, vamos a poder plantear nulidades o en todo caso alguna otra cosa fundados en la idea del error. Y ustedes dirán que tiene que ver con la prevención. Tiene que ver porque si yo soy abogado de alguien que, saquemos la relación de consumo porque esto ya está incorporado con la Ley de Defensa del Consumidor y con las nuevas normas, pero con alguien que de algún modo ofrece algún tipo de servicio, algún tipo de producto, hoy, a partir de la vigencia del nuevo código, lo que haría es recomendarle que sea muy cuidadoso en el modo como ofrece, en el modo como, digamos, pone a disposición de determinados ámbitos, de determinada gente, sus servicios, su producto y demás. ¿Por qué? Porque si lo hace de un modo confuso, el día de mañana puede tener pleitos por, digamos, que antes no los hubiese tenido, por esta confusión generada que puede ser mínima tal vez, pero que va a dar lugar, digamos, a que después perder juicios en virtud de no poder probar que no era reconocible el actuar erróneo de la otra persona, ¿sí? Es un tema menor hoy, pero creo que va a ser un tema mayor mañana. Por eso lo menciono y creo que tiene que ver con esto de la prevención. Otra idea rectora, y tal vez la última que voy a mencionar para no agotar en esto, porque es algo de lo que se habla mucho, es decir, si yo les digo a ustedes, bueno, el nuevo código, el paradigma protectorio, etcétera, etcétera, ya es algo que seguramente han escuchado y no quiero aburrirlos sobre eso. Pero algo en lo que sí voy a hacer, voy a, digamos, hacer hincapié, es en el valor o en la idea de la sencillez en el nuevo código. Si lo quieren, la simplicidad o la sencillez.